Muy buenas tardes. Continuando con el programa, daremos inicio al panel titulado Instituciones culturales a la vanguardia del cambio social. Esta mesa será coordinada por el maestro Fabián Valdivia Pérez. El maestro Valdivia estudió la licenciatura en Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. A partir del 2002 hasta el 2008, fue coordinador de servicios educativos de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Desde 2010 hasta la fecha, coordinó los programas de Noche de Museos en Puebla y actualmente es director de promoción de la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Puebla. Pues sin mayor preámbulo, cedamos el micrófono al maestro Fabián. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias por la invitación a este tercer encuentro. El panel que me toca moderar y del cual ustedes escucharán 3 intervenciones está titulado Instituciones culturales a la vanguardia del cambio social. La intención de este panel, que parecería de momento extraño dentro de un encuentro de museos, es precisamente conocer experiencias exitosas de carácter cultural y que por su naturaleza pudieran estar vinculadas en términos conceptuales o técnicos a muchas de las tareas que desarrollan los museos. Es decir, sabemos que la tarea del museo no acaba en los muros del museo, que es ya está en el espacio también externo, con muchísimas vertientes que puede tener, y precisamente este panel es acercarlos a ustedes a 3 experiencias que pudieran servir, como les decía, repito, en su carácter conceptual o técnico. El día de hoy tenemos como invitados para este panel al arquitecto Thiago Pinto de Carvalho, gracias arquitecto, a la doctora María González de Cosío, bienvenida, y a la maestra Mónica Muchastegui Reynoso. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con el arquitecto Thiago Pinto de Carvalho. Él nació en Porto, Portugal, en 1980, se graduó en arquitectura por la Escuela Superior Artística do Porto, ha ejercido como arquitecto en Portugal, Holanda y en la Ciudad de México. En 2011 inicia su proyecto Praxis, que desarrolla proyectos a distintas escalas y programas en un sistema de networking, fomentando la participación de diferentes profesionales y desarrollando soluciones para propuestas especiales específicas. En 2016 integra el equipo de la Fundación Alumnos 47 para acompañar el proyecto arquitectónico desarrollado por Didier Faustino de Francia, y en 2017 asume la dirección de la misma fundación. Justamente el arquitecto Thiago Pinto nos expondrá la estructura de esta fundación, la Fundación A47, y los procesos que permiten a la fundación llegar a distintos grupos sociales con propuestas artísticas disruptivas y que generan sobre todo crítica social y artística. Arquitecto, bienvenido. Tenemos 20 minutos. Muy bien. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la organización de la universidad y en especial a la licenciada Evelyn y a Mariana. Pues cuando nos invitan a participar en este encuentro, se me hace muy interesante poder presentar una perspectiva de una fundación joven. Nacimos en 2011 oficialmente, pero ya venía desde antes como un pensamiento por parte de nuestro fundador con relación al arte contemporáneo. Y entonces, con la invitación, este es un pequeño diseño de la fundación, con la invitación, perdón, me permito y me doy un poco de tiempo a entender lo que es la vanguardia y el cambio social, porque también con formación de arquitecto y con la posibilidad que tuve durante tantos años de trabajar en museos tan grandes, que afortunadamente muchos están construidos, entonces empiezo a balancear lo que es ser arquitecto y tener el museo como un objetivo, como un espacio, y después ser director de una fundación que trabaja con arte contemporáneo para tratar de aportar algo más, no sé si cambio, no sé si vanguardia, pero creo que sí algo estamos haciendo. Y pues un poco, este es como nosotros en la fundación siempre trabajamos en procesos, este fue mi proceso, entender lo que es la vanguardia. ¿Dónde estamos? ¿Qué quiere decir vanguardia? Si es realmente estar adelante de o estar tratando de evolucionar en algo. Y de ahí obviamente voy a Auguste Comte, que es el papá, digamos, de la palabra, bueno, de la expresión cambio social.
De esta expresión lo que atrae es justo, y ahora para introducir a la fundación, las pequeñas alteraciones de que aquí hablan, ¿no? Entonces, de ahí decido que lo mejor será exponer lo que realmente hacemos, porque además tampoco somos tan conocidos, porque nunca fue nuestra intención. La Fundación, como les decía, trabaja con arte contemporáneo y básicamente el arte contemporáneo es nuestra herramienta. Todos los procesos del arte contemporáneo los aplicamos para generar y intercambiar conocimiento. La Fundación empezó en 2011, como les decía, oficialmente a través de una biblioteca de arte contemporáneo. No existía. Nuestro fundador, como apasionado del arte contemporáneo, se dio cuenta que había una falla, hasta en algunos museos, de un buen acervo para ser consultado por investigadores, público en general. Y entonces él se compromete a eso, a abrir una biblioteca de arte contemporáneo. Con el avance de la historia, nos dimos cuenta, y el fundador más que todo, que habría algo más que hacer. Y esta biblioteca, lo que empezó por ser una biblioteca de arte contemporáneo, paréntesis, soy portugués, entonces es posible que me salga el portuñol. Si no entienden algo, les pido una disculpa, y además con los nervios. De esta biblioteca surgen varios programas, o sea, la fundación de lo que pasa de ser más bien una casa que alberga una biblioteca, se explota a una cantidad de distintos programas. Y esos programas empiezan por ser la parte de comunicaciones, la biblioteca que tiene sus propios acervos, que ya platicaré un poquito, y iniciamos con editorial, una biblioteca móvil, un área de investigación educativa y un área de curatorial. Entonces, como de repente el pastel sí crece y nos empezamos a dar cuenta que también es necesario, a través del arte contemporáneo, empezar a generar distintos formatos de acción. La biblioteca, básicamente, hoy en día contamos con un gran acervo de 5.000 libros que pueden ser consultados libremente, que también ya empezamos a tener distintos temas, no solamente arte contemporáneo, filosofía, cine, performance, todo pueden encontrar ahí. Y también vamos poco a poco adquiriendo algunas colecciones de algunos artistas, como es el caso de la colección de vinilos del artista Guillermo Santamarina. También es una novedad, así que cuando vayan a México está libre, pueden llegar y tienen 7.600 vinilos para consultar de música de todo el mundo. Y eso también es una parte de exploración, también ir por la parte de la música y del arte sonoro. Y después tenemos libros de artista también posibles de consultar. De ahí, este es un poco el esquema de la biblioteca, y de ahí nace una otra curiosidad y necesidad. Es tratar de ver el libro como un objeto, como un contenedor de información y entender y dar a conocer publicaciones independientes y como forma de mapear también artistas, procesos, no solo en México, principalmente en América Latina, pero también ahora estamos lanzando un poco a nivel internacional. Y en la parte editorial, además de recompilar y de hacer programas que permiten a la gente usar también la propia fundación para entender lo que está pasando a nivel del arte, también se tratan muchos otros temas. Para eso se generaron varios programas, de los tres traje un poco, lo que ven aquí son actividades y acciones en el propio edificio. Entonces, nace publicaciones, club del libro y kiosco. La Fundación, con esta necesidad de generar e intercambiar conocimiento, nos dimos cuenta de la humildad con que también tenemos que generar programas. No queremos ser la gran fundación porque para eso están los museos para los grandes públicos. Nosotros, al final, somos el hijo que conecta muchas veces, porque trabajamos con ellos, las escuelas, museos y nosotros. Los programas que desarrollamos, editorial, curatorial, investigación, son soportados y apoyamos a programas de propios museos, como Tamayo, MUAC, Chopo, que son aliados también, Laboratorio de Arte Alameda. O sea, hay una red en la que ya estamos bastante metidos y nos damos siempre cuenta de la atención necesaria a tener al entorno y a los nichos. Además, en una sociedad como... hablando nada más de la Ciudad de México, pero si la extendemos a la República, hay muchos nichos que muchas veces son olvidados. La Fundación, los programas que hacemos, básicamente no invitamos que la gente vaya a la casa, nosotros vamos hasta estos nichos.
y agarramos en artistas, editores, formadores, educadores, y ellos mismos se integran a las comunidades. Entonces hay una participación activa entre artista y comunidad. Aquí tratamos de disolver esta imagen de que si queremos actuar o trabajar con alguien a nivel artístico, tienen que ir o al museo a participar del taller o a la fundación a participar ahí mismo, pero aquí nosotros usamos el espacio público y nos lanzamos más afuera de la fundación que propiamente adentro. Este Club del Libro, las publicaciones son varios formatos que hemos producido a lo largo de los años. Cuentan las historias de muchos procesos que se han dado en varios talleres. Club del Libro es un club que iniciamos hace poco y justo es eso, el libro es elemento de discusión y también los propios editores y publicistas, escritores, artistas van a demostrar sus procesos, van a dar a conocer cómo trabajan. Entonces se abre también otro campo de exploración y todo el público puede entender un poco más cómo el arte contemporáneo sí puede generar comunidades, puede generar asociaciones, diálogos entre distintos puntos, no solo en una ciudad, pero también en el mundo. Y Kiosco es ahora un programa también nuevo que estamos haciendo, que es un pabellón que va a surgir y va a ser un pabellón que nada más va a curar ediciones y publicaciones. Entonces también es un nuevo deseo que traemos. Y bueno, esta es la participación que hemos tenido. Afortunadamente también nos lanzamos a las ferias internacionales, enseñando nada más publicaciones independientes de América Latina. Muchos artistas y mucha gente que produce de cierta forma y muchas veces en un modo muy anónimo, no tiene cómo llegar a estas estancias. La Fundación se compromete a través de los programas también a ser plataforma. Entonces nosotros curamos, apoyamos a estas personas y estos dedicados al arte y con sus publicaciones, en este caso, las llevamos hasta estas ferias y damos a conocer su trabajo. Entonces también nosotros hacemos nuestra misión en este punto y sabemos hasta hoy, justo hace poco estuvimos en Basel, en la Feria de Basel, muchos artistas ya han sido contactados de Guatemala, de Puerto Rico, a través de publicaciones que llevamos, ya no pasan por nosotros, porque tampoco es nuestra intención, somos nada más esa plataforma. Y este es nuestro gran hijo, que es la biblioteca móvil. Cuando el fundador se da cuenta de esta necesidad de la biblioteca de arte contemporáneo, ¿por qué no llevar el arte contemporáneo a la calle? ¿Por qué no llevar a los barrios más apagados, digamos, o olvidados en el mapa de la sociedad mexicana en la Ciudad de México? Y nos dimos cuenta que hay un conjunto de barrios, hoy en día actuamos en 4, a mí me encanta llamar barrios más que colonias, es muy portugués. Nos encanta el barrio en el sentido, ahí hay mucha gente que quiere y se siente la necesidad de entender más el arte contemporáneo, pero son muchas veces niños y adolescentes que no se mueven a los museos. El museo también, y hay un autor que hace poco lo leía, decía el arte es elitista, queramos o no. Entonces muchas veces el museo, el gran trabajo del museo es transformar esta imagen del elitismo. Y sí, el arte no es elitista, el arte es para todos, pero desafortunadamente, y no es de ahora, viene desde el inicio del arte, siempre se volvió así, o sea, vista de esa forma. Y el camión trata de un poco transformar esa visión. Este espacio es una biblioteca itinerante con libros de arte contemporáneo y al mismo tiempo desarrollamos talleres con niños que trabajan y se organizan talleres especializados bajo el arte contemporáneo. Ellos trabajan en estos talleres, tienen la biblioteca accesible, pero también hacemos otras cosas, sonoramas. Una vez que adquirimos esta colección de Guillermo Santamarina, ¿por qué no llevar los vinilos a las calles? ¿Cómo hacemos? Compramos tornamesas, invitamos a gente interesada en música, van a la fundación, hacen una curaduría, les hacemos una cajita y un día por mes, esa propia persona, artista, editor, desconocido, anónimo, más conocido, no importa, la importancia es la pasión, va él mismo a la colonia, donde sea, y él toca los vinilos y sonoriza el parque en torno. Entonces se montan las bocinas y toda la gente está usufruyendo de esta curaduría. Entonces este camión nos ha traído muchas novedades y también nos ha dado a ver que sí se puede explorar mucho más a través de una simple pieza que es un camión que va por la ciudad. Entonces, este es, como decimos siempre, con mucho cariño, el gran hijo de la Fundación. Y después, estos es un poco los 3 objetivos principales del camión, que era actuar a gente que no tiene acceso fácil a museos y a programas artísticos. El público del camión, en este caso, específicamente va más de niños de 6 a 12 años.
Y el espacio público es nuestra casa. El camión solo funciona en parques y espacios totalmente públicos. No tenemos cualquier contacto con áreas de museos o estar en la entrada del museo. O sea, tratamos de llevar esto a otro lado. Y bueno, son algunos de los programas. El Laboratorio Barrial también es llevar artistas que durante 3 meses desarrollan piezas e investigaciones barriales a través de la memoria en los barrios en que está el camión, y esas piezas son basadas en la historia del barrio. Entonces también es esta conexión con la comunidad y con los locales a donde vamos, y tratar de meter siempre al artista a las zonas que no son nada de confort para él, no es su taller, no es su espacio de creación, lo llevamos hasta el barrio y ahí él produce. Después tenemos el sonorama, que les acabo de mencionar, y los talleres móviles. Para no hacer muy largo, porque creo que ya me estoy avanzando tantito, son imágenes de varias situaciones, desde los talleres que se han generado. Aquí vemos cómo el camión también se abre al exterior. De hecho, las actividades son afuera. El camión es casi como un pabellón anexo de servicios. Y aquí tenemos charlas con arquitectos, por ejemplo, que también van ahí y se hacen conferencias en los barrios. También estamos logrando alcanzar públicos más grandes, digamos, porque estos niños ya son fundadores del pabellón. Hay niños que ya nos siguen hace 6 años, ya crecieron con nosotros, y ellos ahora llevan a sus papás, sus abuelos, sus tíos. Entonces, como a través del arte, ahí está, y lo que les hemos dado a conocer, ellos ya llaman a sus familias y literalmente ya sus familias colaboran con nosotros. Tanto que ahora tenemos que poner niños de un lado y sus papás del otro. Entonces, como que la cosa ya va creciendo. Investigación educativa es otro de los programas de la Fundación. Perdón, para no perderme. Y aquí tratamos de formar formadores. Ya vamos a otra área de la educación. Trabajamos con artistas y pedagogos, muchos de ellos formados en arte. Lo que hacemos también son programas que con estos artistas formamos a docentes para transmitir visiones que son posibles a través del arte contemporáneo para mejorar su propio yo y su propia relación entre personas. Entonces, también con arte contemporáneo desarrollamos varios talleres aquí mucho más especializados y tratamos de llevar ese tipo de enseñanzas. Aquí una vez más también los distintos programas que se hacen. Palomilla del 47, por ejemplo, es un proyecto súper interesante, que son los señores del barrio de la San Miguel Chapultepec, de donde estamos, que ocupan la casa y desarrollan proyectos de arte contemporáneo de sus memorias, desde que vivían ahí desde niños, trazan y sus propios proyectos y forman grupos de acción del barrio. Y todo se transforma y se termina con piezas de arte contemporáneo. Taller de verano es un taller exitosísimo. Si ustedes viven en México, si quieren durante una semana en México intensivamente, los papás dejan a los niños con nosotros a las 9 de la mañana, regresan por ellos a las 5 y los niños van trabajando en distintos espacios de la ciudad con formadores y todos son basados en diferentes temas que se organizan a cada año. Yolia, rápido. Yolia es un proyecto también, este sí puede ser de gran carácter comunitario. Son niñas de calle que están en una casa Yolia, que está al sur de la Ciudad de México, y la fundación hizo un programa con artistas que colaboraron con las niñas en los últimos 4 años. Estas niñas nos han dado indicios impresionantes de lo que es transformación y cambio. Como un pequeño grupo de 12 chicas, a través del arte nos veían al inicio como, ¿y estos? O sea, estos artistas de arte contemporáneo, no, o sea, hasta a nosotros nos asusta hablar de arte contemporáneo, imaginemos a niñas, y de repente este año con el término del programa es impresionante la capacidad, la seguridad que tienen, la forma como hablan, los cambios de discursos y la propia visión. Aunque hayan pasado por vidas muy difíciles, creo que les pudimos dar un twist, por pequeño que sea, por eso cuestionaba al inicio qué es cambio social, estamos haciendo o no. Pero la parte bonita es que realmente las niñas lleguen por nosotros y nos digan gracias. Ya entendimos para qué sirven. Entonces, creo que ahí logramos algo. Pedagogías Empáticas es un gran seminario que se hace anualmente con artistas de España y mexicanos. Es un encuentro ibero-mexicano. Y también es basado justamente en arte contemporáneo y en el conocimiento a través de la educación. Laboratorio infantil es lo que vieron en el camión. Y para correr, perdón, es que me gusta hablar mucho por veces. Entonces aquí un poco también, esta es la, ¿cómo es esto?
Esta señora es nuestra fundadora, digamos, de Palomilla del 47, Vero, y ella hace, justo con su grupo de amigos del barrio, hacen este tipo de obras. Entonces, un poco la dinámica de lo que va surgiendo por ahí. Y aquí vemos algunos de los talleres. Estas son las niñas de Eolia y este es el término de este año de piezas que ellas hicieron basadas en un artista contemporáneo. Entonces, como todas estas acciones siempre llevan a algo. Y para terminar, curatorial, muy rápidamente. Curatorial, pues ya trabajamos en este campo con artistas consolidados y tratamos de jugar con estos artistas basado en temas de sentimientos. La Fundación a cada año lanza un proyecto líquido. El primer año fue miedo, todos los artistas tenían que hablar sobre el miedo. Este año estamos terminando el proyecto Deseo. Para el próximo año no puedo decir todavía porque está en planeación. Y entonces estos artistas son normalmente 11 a 14, artistas nacionales e internacionales, vienen a México y trabajan en espacio público con personas como cualquier uno de nosotros, personas que pasan en la calle y sus obras se catalizan en este tipo de procesos comunitarios. Paso esto. Traje dos proyectos. Eric Meyenberg, un artista emergente mexicano muy bueno, este año decidió hablar de Deseo en las pirámides de Teotihuacán. Fue la primera vez que Teotihuacán abrió puertas a que se realizara un proyecto artístico. Y Eric reunió a 200 hombres expresidiarios, narcomenudeo, gente que no sabía siquiera a lo que iba. Los convocamos, muchos pensaban que los íbamos a atrapar y éramos policía. Y al final se dieron cuenta de, wow, o sea, nos convocaron para participar en una obra de arte contemporáneo. Entonces, toda esta acción este día fue mágico. O sea, agarramos 200 personas, 200 hombres también de situaciones liminales y aquí están participando con Eric Meyenberg y ya tiene, por ejemplo, su proyección internacional en este momento está exponiendo esta obra en Austria. Entonces, estos propios hombres siguen siendo informados de dónde van siendo mostrados y es también una forma de decir si es posible cambiar, si es posible dar oportunidad a todos. Nos esforzamos para entender cómo y creo que es a través de estos nichos. Último proyecto, Tania Candiani. Tania Candiani en los túneles del metro de la Ciudad de México usó este tambor azteca, una pieza que no se usa, que era un ritual azteca y convocó a 400 mujeres, les puso esta capa, digamos, y las 400 mujeres tocaron por varias estaciones un ritmo que tenía todo un proceso y una investigación primaria. Y se recorrieron los túneles, un poco esta parte del inframundo, la ciudad y el cielo, el deseo del inframundo, remontando los aztecas, y estas mujeres accionaron y activaron esta pieza de arte contemporáneo. Si quería tardar, muchas gracias. Gracias, arquitecto Tiago. Ahora vamos con nuestra segunda ponente, la doctora María González de Cosío. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa desde enero de 2009. Estudió el doctorado en la Universidad de Reading en Gran Bretaña. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2003 y es profesora con perfil deseable del PRODEP. Es directora del Centro de Estudios Avanzados de Diseño, institución que busca profesionalizar la práctica del diseño a través de cursos, consultorías e investigaciones. Ha publicado en diversas revistas periódicas internacionales y es autora del libro Diseño de Información y Vida Cotidiana, publicado en 2016. Actualmente se encuentra también colaborando en la UPAEP como profesora humanista científico internacional en el Decanato de Posgrados en Artes y Humanidades en el programa de diseño. Hoy nos viene a exponer todo el trabajo que hay detrás de la exposición itinerante Imagina tu futuro, movilidad social, que responde a la necesidad de bajar los resultados del estudio de movilidad social a la gente común a través de un esquema de tecnología de vanguardia de desencadamiento personal. Justo en esa presentación se mostrarán los conceptos que están detrás de cada una de las 4 salas de exposición, el acercamiento cognitivo y ambiental, además del uso de tecnología y los gráficos para su interacción. Doctora, pues muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y vengo representando al Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Yo participé en esta exposición en un equipo interdisciplinario maravilloso
y les voy a explicar toda la organización de la exposición, las ideas que están atrás de ella. Entonces vamos a hablar un poco del problema de movilidad social, que es el tema que está tocando la exposición, la propuesta como una exposición itinerante, el problema de diseño, las operaciones mentales para la apropiación del conocimiento y los estudios cuantitativos, cualitativos y conversacionales con los que estamos evaluando y confirmando la eficiencia del proyecto. Partimos de que México es un país desigual, eso ya lo tenemos todos absolutamente claro, ¿no? Y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias estudia el tema de la movilidad social. ¿Alguien de ustedes ha oído la palabra movilidad social? ¿Sí? Movilidad social se refiere a aquella posibilidad que tenemos todos de ascender o descender en la escalera socioeconómica. En una sociedad móvil, todos tenemos oportunidades de progresar. ¿Sí? Realmente el talento, el trabajo es lo que nos va a hacer lograr un mejor nivel socioeconómico. En 2006, la Fundación Espinosa Ru García, de la cual depende el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, decidió hacer un estudio sobre movilidad social. El único en México, el primero en México, solamente México y Chile hacen este estudio, y se trata de ver cómo vamos avanzando generación tras generación en lo que es el nivel socioeconómico. En 2006 hicieron la primera encuesta, entrevistas a profundidad, estadísticamente significativa, fueron alrededor de 7,000 y pico de entrevistas, como 1:30, 2 horas con cada persona. En 2011 la volvieron a repetir ya con 11,000 e hicieron la diferencia entre el rol de la mujer y el rol del hombre. Y ahorita están preparando la entrevista para el 2017. Entonces son entrevistas que se hicieron para personas de 25 a 64 años para ver cómo había sido su pasado, cómo habían estado sus papás y cómo están ellos actualmente. Entonces dividieron el país, no así como está la gráfica, pero son cuatro formas de dividirlo, con ciudades grandes, ciudades medianas, pueblos y en espacios rurales. Entonces hay una distribución significativa. Además, la doctora Amparo Espinosa Ru García les dio una cámara a cada uno de los encuestadores para que tomaran fotos del contexto en el que se mueve la gente y de la misma persona encuestada. Los resultados indican que la movilidad social en México es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es muy poca gente la que puede acceder a un nivel socioeconómico más alto. Imagínense ustedes, 48% del quintil más bajo, ¿sí?, permaneció en él. O sea, 48% de la población está en extrema pobreza, ¿sí?, y solo 2 personas lograron salir de esa pobreza. El nivel educativo de adultos se vio entre 30 y 60 años, del menos del 12% tiene educación superior. Y esos son resultados de la encuesta del 2011. Por otro lado, tenemos una gran deserción, sobre todo entre secundaria y preparatoria. Y ahí, este es el trabajo de uno de los alumnos de la UAM, en donde se ve cómo la cantidad de gente que está desertando, sobre todo entre secundaria y prepa. Ante esto, en el estudio de 2011, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI, encontró que había 2 factores muy importantes que impiden la movilidad social. Por un lado, y hablando sobre todo de educación, por un lado las políticas públicas. Podemos hablar de la preparación de los profesores, la estructura de las escuelas, etcétera, etcétera. Que ahorita, bueno, con la reforma educativa se supone que están ya trabajando en ese sentido. Y por otro lado, lo más importante es que encontraron que hay decisiones personales y familiares que impiden que los alumnos sigan estudiando. O sea, chequen esto, es realmente grave, como por un lado tenemos la situación de las escuelas, pero por otro lado implica la decisión familiar y personal. Entonces, el CEI ha estado trabajando y tratando de influir en decisiones políticas. Por otro lado, los datos de la encuesta están abiertos a académicos e instituciones para que trabajen en ello, y han ido generando una serie de conocimientos, libros que se han editado
Aquí nada más ven 3, pero ya son cerca de 6 o 7. Y entonces dijeron, nos falta atender a la gente. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias es una institución especializada, pero dijeron, ¿por qué no tomamos en cuenta a todas aquellas personas que dijeron que las decisiones personales y familiares tienen que ver? Entonces, de ahí salió la idea de la exposición. Cómo apropiarse del tema movilidad social e insistir que a través de la educación es un chance que tenemos todos para ir mejorando en nuestro nivel socioeconómico. Entonces se plantearon 2 objetivos. Por un lado, que la gente entienda qué es movilidad social y por otro lado, tratar de influir en la actitud de la gente. Entonces, ¿cómo diseñar esta exhibición que facilite la apropiación del conocimiento? Nos planteamos, partimos de datos, y ahorita les voy a mostrar esa gráfica en grande, datos que son difíciles de comprender, los tenemos que transformar en información, esa información en experiencias y las experiencias en apropiación, que la gente adopte, haga suya la información presentada. Esta es una de las gráficas del 2006 en donde se puede ver que con menos estudios hay menor ingreso. 2.903 pesos gana una persona sin estudios y en 2006 era 6.7% de la población. Y vean ustedes cómo sube la gráfica hasta 13,000 y se sigue hasta 200,000, etcétera, si hay gente que tiene un posgrado. Esta es la gráfica básica. Después se transformó en una gráfica interactiva que no vamos a ver ahorita, pero transformamos esos datos incomprensibles en algo que fuera claro para todo tipo de gente. El proceso de diseño implicó 3 pasos. Por un lado, el círculo de hasta arriba, podemos recordar la obra de un filósofo y sociólogo austriaco que se llamó Otto Neurath. Y él en 1920 dijo, la situación de Austria ahorita es tremenda, estamos entre 2 guerras, bueno, en ese momento todavía la segunda no, pero tenemos que mostrarle a la gente los datos económicos y sociales que tenemos para que la gente reaccione. Y además de generar una serie de gráficas visuales, lo que hizo fue establecer un museo en donde la gente pudiera entender la situación en ese momento. Por otro lado, tenemos una influencia en esta exposición de un artista de la Bauhaus, Herbert Bayer, y por otro lado el proceso de diseño que seguimos. Entonces partimos de investigación y análisis, en donde trabajamos con economistas, con gente de las ciencias sociales, visitas a exposiciones, a museos, etcétera. Todos esos datos los trabajamos en el desarrollo del concepto, en donde estuvimos trabajando interdisciplinariamente con una serie de disciplinas. Después lo aterrizamos en la propuesta y el proyecto y además nos metimos a ver cuál iba a ser la organización de las sedes. El resultado es una exposición itinerante con orden secuencial, o sea, tenemos que ir a la sala 1, luego a la 2, luego a la 3 y luego a la 4 y basada en experiencias. ¿Qué tenía que ser? El lenguaje verbal, escrito y auditivo tenía que ser lenguaje familiar, que estuviera al alcance de todos. No podemos hablar de temas muy complicados si la gente no tiene la preparación para entenderlo. Por otro lado, narrativas significativas. Presentamos textos que iban directo al alumno, otros textos que iban directo a los profesores y otros que iban directo a los papás. Lenguaje gráfico alegre, positivo, dialógica porque toda la exposición fue con un guía y el guía iba dialogando, explicando, motivando a la discusión. Tenía que hacer a la gente reflexionar porque eso era lo que queríamos, que los alumnos entendieran qué era movilidad social y la importancia de la educación. Manejamos tecnologías interactivas de vanguardia, y todo basado en experiencias cognitivas. Entonces, así se ve en la segunda sede, esta es en la UAP, en donde la parte de afuera siempre está apuntando a la movilidad social.
La estructura de la exposición, tal como se las voy a explicar ahorita, está dividida en dos. Primero, inmersión espacial y luego procesos mentales, en 4 salas guiadas. ¿Qué quiere decir esto de inmersión espacial? Imagínense ustedes que llega un autobús lleno de niños, secundaria, porque esto es básicamente para 16 a 24 años, vienen todos agitados, no saben ni qué van a hacer, y lo primero que tenemos que hacer es mostrarles cómo es México. Entonces, de esa actividad en el autobús, los metemos en esta sala y en esa inmersión espacial vemos imágenes de pobreza, de desigualdad, o sea, vemos la realidad de México. Y por otro lado, en ese mismo, lo que estamos haciendo es ayudarle a los alumnos a informarse y a entender la situación de México. Tenemos videos como este, un video de los contrastes de México. Estas son algunas de las mamparas. Si estuvieras en el nivel socioeconómico más bajo, esta sería tu realidad. Y comparamos México con Suecia, en el mismo nivel socioeconómico, tratando de que todos estos temas complicados fueran accesibles para todos. Aquí está cercano. En el caso de México teníamos un foco colgando y en el caso de Suecia una lámpara muy diseñada, haciendo que la gente se informe y entienda, por ejemplo, cómo es posible que en 1950 no estábamos tan atrasados México y Suecia y sin embargo en el 2013, que fue cuando se inauguró, estamos mucho, mucho peor. Y todo se debe a la educación, ¿no? O de 100 padres que no estudiaron, solo 9 hijos estudiaron una licenciatura y 3 hijas también. Y vean ahí además la relación entre hombres y mujeres y los hombres tendrán preferencia a las mujeres, ¿no? Por otro lado, hablando de desigualdad, la comparación entre gente que gana muchísimo dinero y gente que gana apenas para vivir. Entonces, como ven, es un enfrentamiento con la realidad de México. Este es un video prestado por The Girl Effect acerca de una niña que se embaraza porque no tuvo chance de la educación. Y algunas imágenes de la gente participando, viendo la exposición. En la segunda sala decidimos definir qué es movilidad social. Y si nos vamos con nuestro esquema, podemos ver, nos vamos acercando de esa inmersión espacial, estamos en el autobús, todos alterados y nos metemos a México. Y aquí lo que queremos es meternos a un espacio local inmediato. Y para ello queríamos que los visitantes identificaran, reconocieran y relacionaran su propia realidad. Entonces, este es uno de los gráficos que pusimos y los visitantes definían cómo era la casa de sus abuelos y luego cómo era su hogar actual. En este caso, la persona estaba en el segundo quintil y subió al tercer quintil. Me tocó ver gente que visitó y dijo, es que ese es mi caso, yo estaba ahí. Así, a mí están retratando mi propia realidad. Otro tipo de mensajes, como el desempeño de los alumnos depende del compromiso del profesor, pero también se les cuestionaba y cómo está el compromiso del estudiante, ¿no? Tratando de hacer énfasis en la importancia de la educación y el compromiso con ella. En la tercera sala la considerábamos el corazón de todo esto, porque queríamos que ahí reflexionaran los estudiantes, los visitantes. Queríamos que entraran a una situación mucho más personal, más íntima y tuvieran chance de imaginar, de planear y de compartir. Entonces, para ello, Edis, que aquí hay un stand aquí afuera, diseñó esta mesa interactiva y ahí tenemos al guía rodeado de los visitantes, en el que en esta mesa se les preguntaba ¿a dónde quieres ir? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué obstáculos tienes? Se les dio una tableta a cada uno de los participantes respondían y a la hora de hacerle return aparecía el mensaje en la mesa interactiva. Y después en una pantalla en donde iban creciendo las palabras más mencionadas que las otras.
¿sí? En esta mesa me tocó ver personas que decían, es que aquí me dieron chance de planear. Nunca me habían hecho esa pregunta. No puedo venir con mi mamá y menos con mi abuela porque no me dejan ni siquiera imaginar qué puedo ser. O sea, para que vean ustedes cómo inclusive compartían entre todos, bueno, tú dijiste esto, cuál es tu reflexión, hacia dónde vas, etcétera. Por otro lado, alrededor pusimos audífonos con historias de vida exitosas debido a la educación. Y como ven ustedes, ahí están todos súper interesados y llegaban hasta acostarse con tal de escuchar todos los testimonios. La última sala, ¿cuál es tu futuro y el de tu comunidad?, implica esa conexión con los demás, en que es bueno, es fácil, no es fácil subir solo, pero es mucho más fácil si se hace en equipo, en grupo. Este es uno de los mensajes que pusimos, que ya te moviste, pero ¿qué pasa con los demás?, ¿no? Este es y después confirmar que hay ejemplos en donde sí se pueden hacer las cosas en conjunto. Esta es una zona de Santa Fe que pintaron los vecinos, arreglaron, etcétera, pero a cada lugar donde ha ido la exposición, la sede ha puesto una serie de ejemplos. Por ejemplo, aquí en Puebla se puso esta, pero después se puso algunos ejemplos del proyecto Tomate. Se confirma también la movilidad social en equipo al escuchar una de las orquestas de Esperanza, en donde tocan la novena, y finalmente interactúan haciendo lo mismo los participantes y tratando de simular, de emular la orquesta. Como ustedes ven, esta es toda la exposición y en 4 años lleva presenciales 43,729 visitantes. Pero las universidades ALIAT solicitaron hacer el mismo proyecto y se la llevaron a Chiapas, a Tlaxcala, a distintas instituciones, y ellos mismos, al no poder llevar una mesa interactiva en cada lugar, ellos mismos hicieron una serie de ejercicios que simulaban exactamente lo que pretendía la exposición formal. Entonces, con eso estamos hablando de 113,000 personas. Asimismo, era importante evaluar si la exposición estaba cumpliendo con su cometido. Hemos hecho evaluaciones cuantitativas, cualitativas y además análisis conversacional. En la cuantitativa les voy a pasar distintas cifras y vemos que la gente describe la exposición como excelente, extraordinaria, fantástica, educativa, etcétera. 99.2% estando aquí en Ibero Puebla y en la UAP. Los comentarios negativos fueron 0.8. Los visitantes mencionaron también que sí tienen oportunidades como el estudio, el esfuerzo personal y la oportunidad de aprender. Y chequen esto, el mayor obstáculo que mencionaron es yo mismo, la falta de voluntad, el conformismo, el miedo, la flojera, la apatía. O sea, está fuerte, ¿verdad? Los visitantes se apropiaron del concepto movilidad social y estas son parte de las encuestas hechas en la UNAM, en Unitec y en el Museo Metropolitano de Monterrey. 52% habló del crecimiento y desarrollo económico, 9.3% habló de movimiento y transformación social y económica, 11.7% habilidades personales y otros 18%. La sala 3 es la que más les gusta y al no tener mesa interactiva, vean ustedes, a través de post-its fue que se resolvió, o en una segunda versión que hicimos en donde hay inclusive 2 mesas interactivas. Entonces hay una gran participación de los visitantes. Estas son las palabras, fíjense, ¿qué me facilita lograrlo? La familia, el apoyo, los papás y la economía. ¿Y qué me impide lograrlo? Y vuelve a aparecer la familia, el apoyo y la economía. Entonces hay que checar esto también, ¿no? La evaluación cualitativa fueron 16 entrevistas a profundidad, ¿sí? Sacamos imágenes de cada una de las piezas y les dimos a escoger a las personas cuáles eran las que más les gustaban. La mayoría de las piezas fueron mencionadas, ¿sí? Y seleccionaron las piezas por su llamado racional, ético y emocional. ¿Qué quiere decir esto?
Si respondían a la lógica, a los números, respondían a la autoridad moral o si respondían por algún sentimiento que les provocaba. Entonces, este es un ejemplo de la selección de los paneles racionales. Este es ético, una frase de Derek Bock, un exrector de Harvard. Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia y por supuesto que sale mucho más cara. Y este es un video prestado por Memoria y Tolerancia de un ejemplo emocional. Algunas frases de visitantes, chequen esto, nos confrontaron con la realidad, es verdad. O sea, la gente quiere escuchar la verdad, ¿no? Estamos cansados de mentiras. Este es un lugar donde puedes visualizar tu proyecto de vida, donde se puede hablar, imaginar, confrontarte con la realidad y además es gratis. Sí, tenemos muchas frases, pero chequen, motiva a ser mejor, estudiar y echar ganas. O sea, creemos que después de esto, efectivamente, la exposición ha tenido su efecto. El análisis conversacional incluye un análisis cuidadoso de cada palabra que va diciendo cada persona. Entonces, les traigo nada más ejemplos de un chico y una chica. El chico al principio no se involucraba y lo veía todo desde afuera, pero conforme fue pasando el tiempo se fue involucrando mucho más. Nunca hablaba de nosotros, era ellos los que están mal, ¿no? Creen los datos presentados, pero paulatinamente hace más observaciones críticas y francas. No se queja, sino propone constructivamente. La exposición puede cambiar actitudes y dice sí, porque golpea varios puntos en los que hacen que si no llegan a estudiar más, vas a quedar en un salario, en un punto medio o un poco más abajo y ya te quedas conforme. Y mientras te mostraron lo que gana uno que estudia una licenciatura y un posgrado. Ay, yo quiero esa vida y tengo ganas de tenerla. O sea, hay una verdadera reflexión por parte de los participantes. La chica sí se involucra mucho más. Se ve que algunos de los mensajes fueron casi diseñados para ella, los siente personales. Se incluye y dice nosotros tenemos que, etcétera. Ya para concluir, los dos entrevistados dicen sí, creo que la exposición puede cambiar actitudes y reiteran los cambios y la determinación que necesitan hacer. Las expresiones que connotan superación son las más frecuentes. Utilizando un software que se llama En Vivo, pudimos sacar cuáles eran las palabras más expresadas. Y, por ejemplo, el uso del verbo poder se dio en distintas manifestaciones, o el adjetivo adelante, ¿no? Tener éxito, o sea, siempre una disposición, un optimismo por mejorar la situación actual. Finalmente, bueno, mañana se inaugura ya una sede definitiva aquí en Puebla, estará en el Carmen, y trabajamos en un equipo interdisciplinario maravilloso, que creo que no hubiéramos logrado esto. Esta es nada más la parte de producción y por supuesto que están todos los economistas, sociólogos que están haciendo el estudio de movilidad social y que están atrás de los datos. Muchas gracias. ¿Te vas a quitar el micrófono o te paras? ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Seguimos con nuestra tercera y última presentación a cargo de la arquitecta Mónica Muchastegui Reynoso. Ella estudió la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamérica de Puebla y es maestra en Artes Plásticas por la Universidad UNARTE. Por 5 años fue codirectora del colectivo Tomate, grupo con el que gestionó y llevó a cabo el proyecto Puebla Ciudad Mural, siendo la principal área de intervención y la primera el barrio de Xayanetla, el centro histórico de la ciudad de Puebla. Ha sido docente en la Ibero Puebla desde el 2011 y desde enero de 2016 coordinadora del área básica de la licenciatura en Arquitectura de dicha universidad. Ella nos va a presentar precisamente el proyecto Puebla Ciudad Mural, un complejo
digamos, el camino de este colectivo es complejo, ya que las propuestas deben continuar. La riqueza del trabajo y el aprendizaje de ese tipo de iniciativas puede ayudar a generar respuestas y nuevas maneras de intervenir los espacios públicos y, sobre todo, recuperar la práctica de proyectos de este tipo para poder reflexionar y analizar todas las problemáticas, contextos y cómo el arte puede llegar a cambiar una comunidad. Entonces, arquitecta, pues bienvenida. Gracias. Pues buenas tardes, creo que ya son, y muchas gracias por la invitación. Pues sí, como dice Fabián, yo fui parte del colectivo Tomate durante 5 años, ya hace algunos años que ya no estoy ahí, pero pues durante mi paso por el colectivo y los años que le siguieron, me han invitado a diversos congresos, talleres, clases, etcétera, para hablar justamente del proyecto Ciudad Mural en Xanenetla, que se desarrolló con el colectivo Tomate. Y en estos encuentros, generalmente la pregunta que me hacen o la propuesta es: ¿qué pasó y cómo podemos replicar lo que pasó en Xanenetla, ¿no? Y son preguntas que generalmente pues yo traigo en la cabeza y digo, bueno, ¿cómo se replica o qué fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, hoy vengo también a confesarles un poco que cuando iniciamos el proyecto no sabíamos qué iba a pasar, le entramos un poco como el borras, así como de bueno, pues a ver qué pasa. No teníamos una metodología clara, sino que la fuimos armando en el proceso. Y pues hay gente que dice qué padre lo que pasó en Xanenetla, hay gente que dice no fue un cambio significativo, algunos dicen que fue un proyecto muy armado, otros están en contra del proyecto por cuestiones de gentrificación, etcétera. Y pues yo creo que todos los comentarios se valen. Entonces yo, más que presentarles el proyecto en sí, les quiero presentar un proyecto de investigación que he generado con el doctor Francisco Valverde a partir de mi salida del colectivo, para evaluar qué tanto los proyectos de intervención artística en espacios públicos tienen un efecto en la sociedad de esa comunidad, ¿no? Entonces creo que lo primero que hay que entender es que las problemáticas en las ciudades son mucho más complejas de lo que creemos. Coneval en el 2014 estima que en Puebla la pobreza pues es muy elevada, y esto ya lo sabemos, no son datos nuevos, pero yo doy clase, como bien decía Fabián, todo el tiempo estoy con chavos de universidad, y los chavos siempre dicen, pues sí, es que la pobreza está en las áreas rurales o en la zona periférica de la ciudad, ¿no? Es como lo que nosotros tendemos a pensar, pero la verdad es que en la ciudad también hay zonas que viven en pobreza, que viven inseguridad, que viven pues a lo mejor situaciones que nosotros creemos que están fuera de la ciudad, ¿no? Como que decimos, si están en la ciudad, están atendidos. Y justamente el barrio de Xanenetla es uno de estos casos. Está en la ciudad, y cuando nosotros iniciamos el proyecto, era uno de los focos rojos de Puebla, ¿no? Era uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Y está a 3 pasos del centro histórico. De hecho, es parte del perímetro catalogado como patrimonio histórico por la UNESCO. Entonces, ¿qué pasó en Xanenetla? Bueno, Xanenetla es un barrio histórico, se fundó al mismo tiempo que la ciudad de Puebla. De hecho, ya en el siglo XVI, en algunos escritos, aparece como uno de los 2 arrabales que estaban en las afueras de la ciudad. En realidad nunca se consolidó como barrio, aunque actualmente le decimos barrio Xanenetla, pero históricamente no aparece como barrio. Y tiene una característica que es muy única del barrio, y es que está en las faldas del Cerro de Guadalupe, que es donde están los fuertes. Y entonces la traza, para los que no sean de Puebla, ustedes saben que la traza de Puebla es muy característica, ¿no? Y la traza del barrio de Xanenetla es exactamente lo contrario, es lo que llamamos plato roto, porque sigue más bien la geografía del cerro. Y eso hizo que el barrio tuviera un tipo de arquitectura y pues como una identidad muy única dentro de Puebla, porque no es lo normal en Puebla que tenga esa traza. Así es como nos encontramos el barrio cuando nosotros llegamos. Como decíamos, era un barrio histórico, pero en 1964, que se entuba el río San Francisco
y se genera el bulevar Héroes del 5 de Mayo, exactamente, el barrio se queda aislado del centro histórico, de lo que ahora es el centro histórico de Puebla, que hasta ese momento había sido su fuente económica, porque los habitantes del barrio Xanenetla, que eran de origen tlaxcalteca y huejotzincas, trabajaban con el barro que sacaban del cerro. Al barro le llamaban xalne, de ahí la palabra Xanenetla, para hacer ladrillos que se utilizaban en la construcción de los edificios coloniales. Entonces, a la hora que cortan este paso entre el barrio, entre el centro histórico y el barrio se pierde. Hagan de cuenta que desapareció de la ciudad, la gente se le olvidó que existía, y si se acordaban de Xanenetla era con miedo, decían, no, ahí seguro te asaltan, te van a bajar la llanta, no te metas, ¿no? Entonces el barrio empezó a tener como esta fama de un lugar peligroso. Pero la verdad es que es un lugar con unas construcciones históricas que valen muchísimo. Ahí al fondo, no sé si se ve muy bien, pero está el templo de Santa Inés, ¿no? Que también está catalogado. Y nosotros nos dimos cuenta que había un valor histórico bien importante en Xanenetla. Lo que el colectivo hizo fue empezar a trabajar con la gente. Ahí estoy yo hace algunos kilos. Entonces nos acercábamos a la gente prácticamente uno por uno. Este fue un proceso muy largo de casi un año. Íbamos puerta por puerta presentándonos, encontrando aliados, ¿no? Creando vínculos importantes con la gente y proponiéndoles un proyecto de muralismo para volver a poner a Xanenetla en el plano de Puebla, ¿no? Para que la gente volviera a pensar en Xanenetla y no como este lugar inseguro o este lugar al que la gente no quería entrar. Poco a poco fuimos encontrando a estos aliados y empezamos a generar un proyecto con ellos que lo que buscaba era que los muros de estas casas que tienen muchísimos años fueran los que platicaran la historia del barrio, para que la gente de Puebla, sobre todo una ciudad como Puebla que ya tiene mucha gente que es de fuera, o sea, que no conoció Xanenetla cuando estaba todavía el río y que lo conocía como el barrio de Xanenetla, se dieran cuenta de la importancia histórica de este barrio. Entonces generamos talleres, generamos muchas actividades lúdicas para que la gente se involucrara, la comunidad empezara a reconocerse, porque incluso entre ellos ya habían perdido este vínculo, ¿no? Empezamos a buscar artistas también que entendieran la importancia de que los murales que se plasmaran no vinieran del artista. El trabajo del artista era simplemente transmitir de forma gráfica lo que la comunidad estaba pensando o estaba diciendo, ¿no? Entonces fue un proceso, como les digo, muy largo, pero muy, muy bonito el estar con la comunidad. La comunidad se sumó por completo al proyecto y fueron ellos mismos los que crearon los murales. Los murales hablan de la comunidad. La importancia que entendimos de trabajar en las calles es que cuando la calle es un reflejo de quién habita esa calle, ¿no? La comunidad se vive en la calle. Entonces, una calle descuidada, pues nos da a entender que es una comunidad descuidada. Para que una comunidad realmente conviva, tiene que tener un espacio público en el cual pueda convivir de manera pacífica, segura, etcétera. En el tiempo que yo estuve con el colectivo, generamos 3 momentos en los cuales pintamos 55 murales a lo largo más o menos de 4 cuadras. No sé si se alcanza a ver, pero cada puntito es un mural y están acomodados de tal manera que partiendo del Boulevard 5 de Mayo, que es lo que tenemos abajo, hacia arriba van contando la historia de Xanenetla. Los primeros murales hablan de quiénes fuimos, los siguientes hablan de quiénes somos actualmente y más adelante quiénes queremos ser. Entonces, visitar Xanenetla es visitar la historia del barrio, pues casi en orden cronológico. Ahí tenemos un ejemplo de cómo quedaron estos murales. Entonces, ¿qué pasó en el barrio? Pues de repente se convirtió en un lugar turístico, ¿no? Pasó de ser un foco rojo a un lugar turístico. La gente empezó a cuidar sus calles, sus muros, porque pues era lo que la gente iba a visitar. Los pequeños comercios que habían, de repente tenían más clientes porque ya llegaba la gente, ¿no? Aquí tenemos otro proyecto, otro mural.
Y entonces el barrio de repente tuvo un boom en Puebla y todo el mundo hablaba de Xanenetla y no era como el lugar de moda, los novios se iban a tomar las fotos de novios ahí. La gente estaba feliz de estar en Xanenetla, pasaron de que antes decían yo soy del barrio de Xanenetla y la gente daba un paso atrás así como de ay no me vaya a bajar la cartera, ¿no? A decir soy del barrio de Xanenetla y dijeron ay ¿dónde están los murales? Qué padre, ¿no? Entonces la gente también empezó a estar orgulloso de ser parte de este barrio. Ya la parte turística, ¿no? Los camiones turísticos de Puebla te decían no dejes de visitar Xanenetla, etcétera. La misma comunidad comenzó a generar nuevos proyectos que nacían de ellos mismos. Este es un círculo de lectura para niños que la misma comunidad generó. Y entonces el barrio cambió, ¿no? Para bien, para mal, pues ya dependerá de la experiencia de cada quien, pero el hecho es que hubo una transformación social muy importante en el barrio que cambió completamente cómo se vive el barrio. Entonces, a partir de esto yo me empezaba a hacer estas preguntas que en realidad eran las que me hacían pues, el público al que yo le presentaba este proyecto, ¿no? Y las preguntas eran ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Fue positivo o no? Habían como de repente muchas críticas sobre el proyecto. ¿Se puede replicar? Y lo más importante, ¿se debe replicar? A partir de estas preguntas, el doctor Valverde y yo comenzamos la investigación y bueno, lo primero que nos dimos cuenta es la importancia de las organizaciones civiles, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan desde la ciudadanía, porque inciden en procesos fundamentales, o sea, son observadores políticos, son aquellos que recuperan los lugares públicos, porque demandan respuestas, a lo mejor a veces hay como nichos de oportunidad en los cuales nadie está trabajando y es la misma ciudadanía la que se hace responsable y recuperan modos colaborativos de trabajo. Y el doctor Valverde y yo también encontramos que muchas de estas organizaciones se enfocan a procesos artísticos en el espacio público. No sé si se han dado cuenta, pero de repente hubo un boom de murales. Ahora por todos lados hay murales y hay un problema y que pinten un mural, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? El doctor Alfonso Gumucio Dragón, un periodista latinoamericano, decía, cualquier movimiento de comunicación participativo es una invitación al diálogo que no debe ser rechazada. Nos dimos cuenta que el arte, lo que pasa con el arte es que no debes tener gran conocimiento, debes saber manejar un pincel y adelante, no puedes ser parte. Entonces estos movimientos artísticos que de repente salen a la calle, lo que hace es incluir a la gente, no es un especialista que va y hace algo, sino que es la misma gente la que participa. Esa es una de las razones por las que de repente hubo un boom en el arte urbano. Pero ¿por qué el arte urbano se ha vuelto un poco el proyecto por default para la transformación social? ¿No? Porque hay de repente surgen tantos colectivos artísticos o, repito, esto de los murales que ahora hay por todos lados, ¿no? Que a mí me encanta, yo paso por una calle y veo un mural y me encanta. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto mural? ¿Por qué hay tanto movimiento artístico? Entonces nos dimos cuenta que el arte urbano puede ser la respuesta por dos razones principales. La primera es que, como dice el teórico catalán José María Montaner, el arte y el diseño siempre transmiten valores éticos, siempre remiten a los marcos culturales, siempre comparten criterios sociales y siempre se refieren a significados. El arte siempre es un reflejo de la comunidad de donde sale ese arte. Si nosotros pensamos en el arte clásico, ¿no? Pues sí, lo que nos ayuda el arte es a entender cómo se vivía en esa época, en el barroco, en el renacimiento. El arte nos está mostrando quién era la gente. Claro, tal vez podríamos ahí alegar que era la gente que podía pagar un cuadro, pero al final nos está comunicando quién era esa gente, ¿no? Entonces, el arte es reflejo de los valores de una sociedad y el arte es medio de comunicación. Y actualmente cuando hay un historiador, pues se remite mucho al arte. Digo, a ustedes no se los tengo que decir, ustedes se mueven en los museos, saben que el arte es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y aquí en México, pues tenemos uno de los mejores ejemplos de arte urbano. Ahí medio tacho la palabra urbano porque no era considerado en ese momento arte urbano, pero los grandes muralistas, Siqueiros, Rivera o Gorman, lo que están haciendo es plasmar en la calle sus ideales, lo que ellos quieren comunicar, ¿no? De esta manera se vuelve la calle un poco un museo, es un museo viviente, pero si nosotros lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, toda calle es un museo que me dice quién habita esa calle. Si yo pienso en una comunidad o en una ciudad, pienso en las calles de esa ciudad.
Entonces el arte, pues sí, no suena tan loco que sea el arte el proyecto al que nos acerquemos cuando queramos un cambio comunitario importante. La otra razón que encontramos el doctor Valverde y yo sobre el arte urbano es que el espacio público es el escenario de encuentros y convivencias, y el espacio público es reflejo de la comunidad que lo habita. Es lo que yo decía, ¿no? Para recuperar una ciudad, primero debemos recuperar sus calles, porque las calles son las que la gente vive. Y una comunidad que no tiene un espacio público común es una comunidad que ha perdido su identidad. Actualmente los espacios públicos se han homogeneizado, ¿no? Se ha perdido un poquito lo que los hacía únicos. Entonces, bueno, la gran Jane Jacobs, que para los arquitectos es así como lo máximo, dice: las calles y sus aceras, los lugares públicos principales de una ciudad, son sus órganos más vitales. Piensa en una ciudad y ¿qué viene a su mente? Sus calles. Yo siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo de Nueva York, ¿no? Cuando yo digo Nueva York, ¿en qué pensamos? En rascacielos, y no pensamos en la persona cruzando la calle. Y me permito poner aquí una frase del propio doctor Valverde, que dice que pues ahora los espacios públicos han perdido lo que los hacía únicos, y ahora son espacios de tránsito, son espacios de propaganda, ¿no? Y es muy difícil identificar un espacio público de otro, porque las mismas ciudades se han homogeneizado. Ya no son tan… Si nos vamos al centro histórico, sí entendemos que estamos en Puebla, pero si nos vamos a otro lado de la ciudad, pues da igual si estamos en Puebla, en Guadalajara, en Querétaro, porque ya son un poco iguales todas las ciudades. De esa manera, retomar el espacio público como marco de la vida común de una comunidad, que exprese lo que hace único a esa comunidad, es el primer paso para recuperar una ciudad. Entonces, claro, el arte urbano nos habla de la comunidad y del momento histórico en el que estamos. Y los dos puntos que les acabo de mencionar son el espacio público como reflejo de la comunidad y el arte como reflejo de los valores de una sociedad. Entonces, hasta aquí vamos muy bien el doctor y yo, y decíamos, no, pues está padrísima nuestra investigación, pero nos dimos cuenta que lo importante no era el espacio público y el arte, sino la otra parte, la comunidad que lo habita y los valores de la sociedad. Este era un concepto que se nos presentaba todo el tiempo durante la investigación, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que en realidad lo importante no es ni el espacio público ni el arte, sino la comunidad y la sociedad a la cual está enfocada ese arte, es decir, el contexto, como poniéndolo en un término muy arquitectónico, el contexto, entendido como el entorno, como aquello que hace único a ese espacio o a esa comunidad, entendido como lo que relaciona a una imagen con una idea, hablando en el sentido del arte, ¿no? Si yo voy a Roma, puedo entender el arte porque soy parte de ese contexto, ¿no? Al final, pues estamos acostumbrados a ver iglesias barrocas, etcétera. Pero si voy a Asia, a lo mejor me es un poquito más difícil porque es un contexto con el cual no estoy tan familiarizado. Entonces, el contexto en el arte nos dice mucho del mismo arte. Y otra vez, no se los tengo que decir a ustedes, ¿no? Y lo otro es el contexto entendido como aquello que relaciona a una comunidad con un lugar. Lo que yo decía de que se ha perdido lo que hacía único a un lugar, ¿no? De repente ya tratamos de homogeneizar los lugares. Entonces, habiendo encontrado esto, que en realidad es el contexto lo importante, nos regresamos a Xanenetla y dijimos, bueno, entonces, ¿qué pasó en Xanenetla? ¿Por qué Xanenetla tuvo resultados, ¿no? ¿Por qué hubo una transformación en Xanenetla? Y lo que encontramos fueron 3 puntos muy importantes que les confieso que no tienen que ver ni con el proyecto ni con el colectivo Tomate, sino que son propios de la comunidad, es decir, son de Xanenetla, no son nuestros. El primero es la parte urbana. Encontramos por escritos del doctor Eloy Méndez Sáenz que Xanenetla siempre fue parte de un eje vial muy importante desde la época colonial. El templo de Santa Inés junto con la parroquia de San José y la Compañía de Jesús eran un eje, si se fijan es la misma calle, es la 4 Norte, eran un eje comercial básico para la Puebla colonial. Entonces, claro, nosotros lo único que hicimos fue ponerle una rayita más al tigre, ¿no? O sea, la calle ya era importante y nosotros literal le pusimos una gotita de pintura, pero ya la calle era importante por sí misma. Lo segundo era, pues, que es un lugar histórico, que tiene mucha tradición, tiene mucho que contar. La misma gente decía, pues es que mi familia lleva aquí muchas generaciones, entonces tengo mucho que decir sobre este lugar.
Y otra vez, eso no tuvo que ver con nosotros, ¿no? Es parte del patrimonio histórico de Puebla por la UNESCO. Y el tercer punto, y el más importante, era la comunidad. La comunidad estuvo dispuesta, la comunidad se apropió del proyecto, no fue un proyecto impuesto, ¿no? Llegamos, se los platicamos, ellos lo transformaron, fueron ellos realmente los que lo hicieron. Han continuado haciendo murales aun cuando el colectivo ya no está en Xanenetla. Y entonces son ellos realmente los que hicieron del proyecto algo exitoso. Nada de esto tiene que ver con nosotros, tuvo que ver con la comunidad. Nosotros solamente fuimos la herramienta, pero el proyecto es de ellos. Entonces, regresando a estas preguntas, yo decía, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que la comunidad se apropió del proyecto, ¿no? ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque el contexto se prestaba para eso. Llámenle buena suerte o llámenle que alguno de nosotros tuvo una visión y dijo, ese es el lugar. Pero la verdad es que tuvo que ver con el contexto más que con nosotros. ¿Fue positivo lo que pasó? No lo sé, sé que hubo una transformación y para mí las transformaciones siempre son buenas, no es como agua encharcada que la mueves y ya eso empieza medio a limpiar. Lo importante es que se continúe. ¿Se puede replicar? Yo diría no, no se puede replicar, o por lo menos no exactamente, porque cada contexto debería tener un proyecto hecho a la medida. Es decir, el contexto es el que define el proyecto y no al revés. No puedes decir, bueno, ahora ve y pinta 15 murales en el barrio de aquí junto, porque no es el mismo contexto. Cada contexto, cada problemática debe tener su propio proyecto hecho a la medida, ¿no? Y cada comunidad debe apropiarse y debe ser la generadora de ese cambio. No importa que llegue un grupo, un colectivo, una asociación, si la comunidad no está dispuesta a ese cambio, no hay nada que se pueda hacer. Y se debe replicar, yo diría, bueno, a lo mejor es buenísimo que haya movimientos y que las comunidades se muevan. Los proyectos que hemos visto el día de hoy, pues son muestra de eso, ¿no? Pero lo importante es no quererlo replicar exactamente o no querer copiar lo que ya pasó en un lugar y traerlo a otro lugar. Cada lugar debería tener su propio espacio. Entonces, bueno, cerrando, mis conclusiones serían, no existe una receta para la transformación social. Cada entorno social requiere un proyecto hecho a la medida. El contexto es el que determina el proyecto y no se puede replicar lo que una vez se logró. Jan Serváez de la UNESCO dijo alguna vez, la cultura y la identidad son un proceso en evolución, lo que posiciona a los individuos como participantes activos. Es decir, nosotros solo somos unos más en el camino que ya la comunidad lleva. Y sería ilógico pintarnos como los salvadores y ya llegamos y ya cambiamos Xanenetla. No es cierto. Xanenetla tiene una historia, nosotros fuimos parte en algún momento de esa historia, pero la comunidad va a continuar y lo importante de estos proyectos es que la comunidad pueda continuar, ¿no? Que ellos mismos se vuelvan los agentes de cambio y sean los que ellos propongan y promuevan el mismo cambio. Y si me permiten citarnos al doctor y a mí en la conclusión de nuestra investigación, la experiencia enseña que transformar algo es solo haber logrado un hito en un camino y cada logro transformador muestra que aún hay mucho camino por andar. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Pues bueno, de acuerdo a la dinámica de la mesa, va una parte de intervención de los tres ponentes con base en temas en común. Creo que nos queda claro, después de haber escuchado las tres intervenciones, que el eje es la comunidad y que hay tres elementos casi metodológicos, ¿no? que aparecieron con todo y que podemos ver que cada una tiene objetivos distintos, tiene sistemas de referencia distintos. Es que un referente muy importante en todo este tema de proyectos de esta naturaleza es que los tres hicieron como referente el tema de pobreza, ¿no? En diferentes visiones, pero los tres, si se dieron cuenta, parten de ese hecho. O sea, hay un tema de pobreza en diferente medida o en diferente amplitud del concepto, pero existe que una forma de lograr ese cambio como un sistema de transmisión o como una forma de hacer que el saber y el conocimiento sea atractivo es el arte y el diseño, ¿no? En los tres casos, y que el objetivo es justamente lograr tres cosas: el acceso a nuevas oportunidades, la cuestión de movilidad y la cuestión de que una comunidad pueda ser el eje de todo un cambio.
¿no? Otra vez en mayor o en menor medida. Entonces, con estos referentes que las tres exposiciones tienen en común, yo les preguntaría a la mesa, yéndome nada más al tema del transmisor, del arte y el diseño, que digamos que es un tema que tendrían en común con los museos. No quiero decir con arte nada más a los museos cuya naturaleza sea el arte, sino me refiero a todos los procesos que hay hoy para crear esos transmisores. En los tres temas hablaba de cosas de arte contemporáneo, de uso de nuevas tecnologías y otras cosas así. Hoy hay una disputa muy fuerte en términos sociales acerca de para qué sirve el arte contemporáneo, o si el arte contemporáneo sirve, ¿no? O sea, es como lo que comentaba la arquitecta Amuchastegui, ¿se debe transmitir? Bueno, desde la perspectiva de ella. Entonces, les quisiera preguntar a los tres, con estos ejes en común, si el arte y el diseño, entonces, hoy son un camino o son un objetivo en los proyectos desde su perspectiva. Les repito, o sea, ¿el arte es un camino? O sea, ¿es el transmisor? ¿O el arte puede ser un objetivo ya por sí solos? Pues empezaré con las damas y así como están ordenadas. Sí, gracias. Bueno, yo creo que el arte y el diseño, por lo menos tal como lo vimos ahorita, es un medio para lograr algo, tal como lo vimos ahorita. ¿Sí? Es un medio para lograr el empoderamiento de la comunidad de Xanenetla, mejorar la autoestima, es un medio para que los visitantes entendieran qué es movilidad social y la necesidad de tener esa motivación para seguir estudiando, para subir su nivel socioeconómico. Y también es un medio para conectar gente en el proyecto de Alumnos 47, en el que transforman su propia realidad a través del proyecto. Por otro lado, o sea, ubicado en esta mesa, ¿no? Por otro lado, no tanto el diseño, como el diseño sí lo veo como un medio, y el arte también un medio de expresión, de significados, de sentidos, de maneras de pensar, ¿sí? Pero en sí mismo son piezas bellas, ¿no? Son piezas que te mueven, te hacen llorar, te cautivan. Entonces, yo no podría decir que hay un camino o el otro. ¿Sí? Creo que está probado que los sentidos respondemos de manera, o sea, cada uno de nosotros respondemos de manera distinta. Hay gente que responde más a lo auditivo, hay gente que responde más a lo visual, hay gente que responde más al texto. Entonces, si estamos respondiendo a través de nuestros sentidos, pues el uso del diseño y el arte para estas transformaciones creo que es fundamental. Gracias. Arquitecta. Para mí creo que son los dos, es un círculo virtuoso, ¿no? El arte y el diseño se vuelven un medio, pero son parte también de un fin, ¿no? Pero ya el arte en sí puede ser el catalizador de otro proceso y de otro medio. Entonces creo que es un círculo virtuoso en el que el arte y el diseño son las dos cosas y son al mismo tiempo además, porque sí, la finalidad, hablando un poco de Xanenetla, ¿no? La finalidad no era pintar el mural, pero el mural se convirtió en como el broche de oro del mismo proyecto. Y ese mural propició otras cosas. Entonces yo no lo veo tan separado, creo que son parte del mismo proceso y que siendo un fin también se puede convertir en un medio o en un catalizador para otro fin, ¿no? Gracias. Arquitecto Tiago. La verdad no sé. Yo veo más, y tengo formación artística antes de arquitecto. Para mí arte como tal es más un instrumento, más una herramienta que usamos, que nos permite procesos. Si vemos hoy en día el arte contemporáneo, al contrario del arte clásico, el arte clásico que vemos hoy en día en grandes museos era un arte contemplativo. O sea, se producía para contemplar, para transmitir una imagen, un sentimiento. El arte contemporáneo tiene esta cosa irreverente que me encanta, provoca. Por eso nos asusta tanto el arte conceptual, porque también creo que hay que hacer un paréntesis, ¿no? Arte contemporáneo muchas veces, o sea, arte contemporáneo son varios procesos artísticos. Nada más, se usa el término para identificar el ahora, es un arte actual.
Pero hoy en día en México está pasando una cosa extraordinaria. Muchos artistas contemporáneos están usando técnicas ancestrales. Entonces, ¿es arte contemporáneo o es un revival del arte ancestral? No, es arte contemporáneo, solo que es un proceso. Y esa es la parte que me encanta en el arte contemporáneo y también esta parte de provocación. Por eso el arte conceptual siempre nos quedamos helados ante una obra que es un hilo colgado, ¿no? Porque, ¿quién explica eso? Pero tal vez no sea la explicación objetiva y obvia de la pieza per se. Tal vez hay que leer nada más, un poco más y entender el proceso que nos llevó a ver un hilo colgado. Entonces creo que el arte es justo eso, es un proceso que te lleva a un fin. Y más que todo, creo que hemos asistido y los 3 proyectos son exactamente eso, generan pensamiento e intercambio de conocimiento. Dan oportunidad de abrir fronteras a mucha gente y nuevas y tal vez de romper límites para permitir que la gente consiga y logre un poco más de conocimiento y con eso cambie su forma de vida y pueda dar un paso más de la movilidad social, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, doctora, ¿quería intervenir? Me gustaría agregar que creo que sí hay contemplación, aunque sea arte contemporáneo, ¿no? Estar en una sala de conciertos y escuchar ciertos acordes, o sea, te eleva a otro nivel. Y creo que eso es uno de los propósitos y de los momentos que se viven ante una pieza de arte, ¿no? Esa contemplación, esa sublimación, esa proyección hacia algo positivo, constructivo, ¿no? Eso es todo. Okay. Bueno, por una cuestión de ajuste de tiempo, no vamos a poder tener preguntas. Lo que sí les pediría, por la cercanía que tenemos con los ponentes, obviamente, que quien guste preguntar algo en particular, pues se acerquen a ellos, debido a que, como traemos un retraso en el tiempo, se va a ajustar para que no traigamos después todo correteado. Entonces, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por sus intervenciones, por estos proyectos que creo que, como decían, además de ser exitosos desde el punto de vista de una intervención a la comunidad, yo hacía esta pregunta porque si ustedes se fijaron, la calidad de diseño y de trabajos finales en cada uno de ellos es de muchísima calidad. Es decir, que si nada más viéramos las piezas sin todo el contexto que nos acaban de hablar, de todas maneras serían obras que diríamos están muy bien hechas, son llamativas. ¿A quién no le gustaría de momento llevarse un mural de ahí o ver todos los sistemas que se crearon o estas dinámicas que existen, que podrían ser por sí sola una pieza de arte contemporáneo? Entonces, independientemente de todo lo que han escuchado, las piezas per se tienen un gran valor, llámenlo como llamen, artístico, estético, lo que sea. Entonces muestra que los proyectos que tienen una gran profundidad de desarrollo, de pensamiento y orientado a la sociedad, también pueden ser proyectos, vamos a llamarlo, bonitos o bellos o atractivos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por sus intervenciones, gracias por participar con nosotros y sobre todo gracias por compartir su conocimiento, que creo que es lo más importante en este tipo de encuentros. Pues bien, agradecemos a los participantes de este panel y al moderador por compartirnos sus conocimientos. Les hacemos entrega de un reconocimiento. A nombre de la UPAEP les hacemos también entrega de un presente.